político, ¿qué pasa con el proceso de la cuarta transformación que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo se entiende además desde la perspectiva política con la oposición y del otro lado con la mayoría, con la población? Vamos a hablar de esto con Katia Colmenares, profesora mexicana, es escritora, doctora en humanidades con énfasis en filosofía política. Profesora, bienvenida, qué gusto, buenas noches, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Profesora, en las encuestas hay un tema que me llama mucho la atención y por ahí quiero comenzar para conocer, por supuesto, su análisis. Han pasado 5 años de gobierno del presidente López Obrador y a la imagen de favorabilidad supera el 61%. ¿Cómo cree usted que lo ha logrado? Porque es que es realmente muy alta. Es muy alta, pero yo diría, estos 5 años han sido realmente una escuela política, una escuela para el pueblo, porque ha sido justamente un despertar en la participación. Andrés Manuel López Obrador ha ido poniendo la agenda todos los días durante estos 5 años, ha ido informando al pueblo y nos hemos acostumbrado a estar informados y nos vamos acostumbrando también a participar. Yo creo que él ha hecho un parteaguas, o sea, con esta escuela política en donde todos nos sentimos cada vez más parte. Entonces, de alguna manera a mí no me preocupa y en realidad no nos preocupa tanto quién vaya a llegar, porque quien está llegando al final de todo este proceso es el pueblo de México. De hecho, Morena está muy bien calificada con el resto de partidos políticos que tienen décadas en el poder y que ahora además se han unido. Y bueno, se han unido y no les va a alcanzar, pero ni para comenzar. O sea, realmente han hecho un papel bastante ridículo. O sea, yo lo diría así sin más, porque digamos, han sacado justamente como todas sus apetencias del modo más claro. O sea, la gente ya sabe qué es lo que hubo atrás, ¿no? O sea, toda la corrupción de donde vinimos, porque además eso se ha ido transparentando. O sea, Andrés Manuel López Obrador ha hecho un trabajo justamente de ir limpiando las instituciones y nos hemos ido dando cuenta de todas las cosas que había detrás. Entonces, estos 5 años han sido también un despertar en cuanto a todo lo que se nos ocultaba, todo lo que no sabíamos que se estaban robando, pero era una cosa realmente terrible. Y también esto lo que evidencia, bueno, y pone de presente algo muy grave para México, lo hemos visto también en otras partes de nuestra América Latina, y es la crisis de los partidos políticos tradicionales. Totalmente. Porque en este momento, ¿qué tienen ellos por ofrecer ahora que están unidos el PRI, el PAN y el PRD? Pues lo que tienen para ofrecer es una vuelta al pasado. Entonces la gente ya no quiere volver al pasado. O sea, claro que hay toda una campaña, ¿no?, de los medios de manipulación que no ha cesado. O sea, durante estos 5 años ellos no han descansado un solo día también, ¿no? Y eso hay que decirlo, porque las televisoras y muchos de los medios de comunicación han hecho un trabajo de desinformación muy fuerte. Entonces, digamos, la población que se ha quedado solamente con esa versión, o sea, con esos medios de comunicación, pues obviamente tienen una visión muy negativa de lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Porque, bueno, han llenado justamente la figura de Andrés Manuel no lo bajan de dictador, ¿no? Pero justo lo que está pasando y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Entonces hay un problema, hay una crisis de comunicación muy fuerte, pero poco a poco el pueblo también ha ido tomando esos espacios con las redes sociales, entonces ya no es tan dispar. Y la mañanera, que es un fenómeno comunicacional. Al principio muchos decían el presidente López Obrador no va a aguantar todos los días de su vida ante los medios de comunicación y luego con sus funcionarios, con ministros, con su tren de gobierno, contándole, dándole la cara al pueblo mexicano. Es un ejercicio diario de comunicación. Es un ejercicio diario de transparencia también. Y yo creo que ha sido muy importante porque en todos estos 5 años no se ha desgastado el discurso, que es, yo creo que una de las cosas como que más ha sorprendido
a propios y extraños, porque decíamos, bueno, o sea, después de cuántos días, ¿no? Vamos a empezar a dejar de ver la mañanera, ¿no? O sea, no, la gente lo tiene como un medio de comunicación fundamental. O sea, tú vas o sea, a los lugares, a la tortillería, ¿no? A la panadería, la gente está mirando la mañanera. O sea, ese es el público que tiene, de manera que cuando termine la mañanera, o sea, será algo fuerte, porque hay gente que ha ido encontrando su sentido de vida en la participación que ha encontrado en este gobierno. La comunicación directa Claro. con la población me recuerda un poco el aló presidente del presidente Chávez. Por supuesto, porque además... La forma en que encuentran los gobernantes de una comunicación directa con su pueblo. Exactamente. Además, Andrés Manuel López Obrador, así como Chávez, sabe hablar pueblo. Que eso ha sido como muy importante, porque hemos visto otros presidentes que no, o sea, que no sabían dirigirse a la gente, que hablaban en términos que la gente no reconocía. En vez, Andrés Manuel ha ido construyendo además un lenguaje, de manera que nos es como muy cercano, como parte de la familia, y ustedes lo saben, porque también el aló presidente tenía ese lugar, ¿no? Los domingos. Así es. Como un lugar de reunión. Yo creo que la mañanera va siendo también ese espacio. Filosóficamente estamos ante un cambio de paradigma político que es un ejemplo, bueno, para quien desee tomarlo en nuestra América Latina. Y es un cambio, yo diría, estamos frente a la necesidad de construir un nuevo proyecto civilizatorio. O sea, la crisis que tenemos el día de hoy pone a la humanidad frente a la necesidad de crear o morir. O sea, es una cosa muy crítica. De manera que yo creo que en parte nuestros gobiernos, ¿no? Las revoluciones que se están llevando a cabo, la cuarta transformación, cada vez se piensa más, no como una transformación local, no como una transformación de país, porque ya hemos visto que sin solidaridad, sin otro tipo de acompañamiento, sin construir desde abajo la unión de los pueblos, pues será muy difícil realmente cambiar este mundo. Claro. Y esto me lleva además a preguntarle, profesora, el manejo que ha tenido el presidente López Obrador, de un lado con este vecino tan complicado, tan complejo, este imperio que es Estados Unidos, pero de otro lado con este deseo de volver a México hacia América Latina. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que realmente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un trabajo de acupuntura política, porque además ha vivido un momento durísimo. O sea, primero el reto que significaba ser un presidente de este país con Trump a la cabeza, ¿no?, del imperio. O sea, creo que eso fue un trabajo muy importante, un trabajo político que él lo supo trabajar muy bien y supo la manera de dignificar a nuestro pueblo, que yo creo que esa es una de las cosas que más le agradecemos, porque hemos visto realmente presidentes muy indignos en México. ¿Te refieres, por ejemplo, a los migrantes dentro de Estados Unidos, que son una mano de obra, así digan, todo lo malo? Recuerdo Trump, por ejemplo, como hablaba de la manera más despectiva, espantosa, no quiero recordar todo lo que él decía, de los migrantes mexicanos y mexicanas, pero son una mano de obra fundamental para Estados Unidos. Claro, y mira, al principio mucha gente se burlaba, porque cuando hacía sus reportes económicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre contabilizaba también, ¿no?, las remesas que ingresaban en México como parte de la economía que llegaba a la gente. Y decían, pero ¿cómo puede contarlo, no? Debería sentirse avergonzado de eso. Pero él fue dignificando también el trabajo de nuestros migrantes. Y eso para mí ha sido como muy importante, porque de alguna manera también nuestros migrantes del otro lado se empezaron a sentir más parte de México. ¿Y lo ha mantenido, profesora? Y lo ha mantenido ese discurso, y las remesas han aumentado, por cierto. Claro, y de hecho, revisando el PIB de los países de México, de Centroamérica, las remesas son fundamentales para la economía nacional. Pues se habla de 58,000 millones en el 2022. Wow. 58,000 millones de dólares, imagínate. Solo en remesas. Sí. Wow, es muchísimo. A nivel interno, ¿qué pasa con las reformas? Hay, por ejemplo, una gran narrativa mediática en contra del intento de la realización de la reforma electoral,
donde el presidente López Obrador dice, hay que buscar la manera, no se puede por aquí, se hace por acá, pero hay que hacer algo con la corrupción enquistada dentro del sistema electoral. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que ese tipo de instancias, ¿no?, que se crearon justamente para poder, digamos, garantizar como una cierta autonomía, ahora en un momento como este, se vuelve justo lo que no se puede cambiar, ¿no? O sea, la institución que se encripta a sí mismo, que se fetichiza, o sea, que se separa del poder político del pueblo y que ahora quiere, digamos, desde sí decidir. Entonces, lo que necesitamos es más bien democratizar esos espacios, o sea, democratizarlos porque el pueblo no está pudiendo exigir llegar ahí, ¿no? Entonces necesitamos un poder electoral ciudadano que esté fiscalizando. Lo mismo pasa también con el tema de el poder judicial, ¿no? Son, digamos, parte de las transformaciones pendientes que nos van a quedar para el siguiente sexenio. Sí, y el tema de la ciencia y la educación, que además recordemos era una bandera en campaña, en las varias campañas del presidente López Obrador. Todo esto que te lo pregunto tiene además un componente de oposición ahora de estas tres organizaciones, incluso de la izquierda. Ya te quiero preguntar en los últimos minutos qué pasa con esa izquierda institucional que había en el país, cómo se transformó para que se una a estos partidos de derecha tradicionales. Exacto, mira, eso es algo muy paradójico, ¿no? O sea, el PRD era un partido que nace, o sea, se fracciona del PRI y nace como una postura de izquierda. Sin embargo, lo vamos viendo en el tiempo, o sea, cómo va avanzando en un proceso de derechización y de ahí es que se rompe, o sea, se rompe. Morena sale de ahí, o sea, porque es ya una, digamos, imposible de mantenerse ahí con una posición de izquierda, o sea, se derechizó por completo y bueno, ahí lo vemos completamente en la cama con el resto de los partidos políticos de derecha. Sí, te preguntaba además de eso que uní varias ideas, el tema de la ciencia y de la educación. Y bueno, mira, la ciencia, hay una, digamos, una transformación, por ejemplo, importantísimo que se dio. El Consejo Nacional, que antes era de Ciencia y Tecnología, ahora es Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. O sea, se incluyó el tema de las humanidades y yo digo que esa H que se le puso es realmente el centro de la cuarta transformación. O sea, de ir poniendo como al centro al ser humano, que significa también la reproducción de la vida, que significa la dignidad. Es decir, tiene mucho sentido esa transformación y de alguna manera eso ha pasado también al tema de la educación, que ahora, bueno, ha reventado esto con lo de los libros de texto y es un tema... Bueno, ¿y qué es lo que pasa, profesora, con estos libros de texto quemados? Y hemos visto a figuras opositoras, bueno, bravísimas, diciendo que esto es ideologización de la educación. Y bueno, es como volver a revivir, ¿no?, la Inquisición. O sea, se están mostrando en realidad como lo que son. O sea, es el conservadurismo más puro. Porque justamente lo que se ha intentado hacer es pensar la educación desde otro lugar. O sea, desde este lugar de humanidad, desde este lugar de recuperar la historia y empezar a contarla desde lo que somos nosotros. Es decir, porque la educación, básicamente en todo el mundo, se piensa siempre desde Europa y ahora estamos empezando a pensar los problemas, a pensar la educación que necesitamos para desarrollarnos desde México, ¿no? De ahí surge esta idea del humanismo mexicano que ha ido destacando Andrés Manuel López Obrador, o sea, porque es tomarnos a nosotros en serio y empezar a contar nuestra historia no desde las narrativas oficiales, y las impuestas históricamente. Exactamente, sino desde los oprimidos, desde nuestros pueblos originarios, ¿no? O sea, visibilizar la raíz. El proceso de colonización al que debemos asistir, así sea de larga data. Exactamente, mira, la cuarta transformación no habla tanto como tal de descolonización, pero hay procesos de descolonización que están trabajando. Eso que usted me dice es un proceso de descolonización. Por supuesto, ¿no? Es revisar la historia, es regresarnos nuestra mirada, nuestro arte, nuestra cultura, ¿no? Dignificar lo que somos. Maravilloso. Por último, profesora, en conclusión,
¿Qué futuro le ve usted a la cuarta transformación del presidente López Obrador? Mira, ahorita estamos justamente en un momento muy importante, que es la gestación del proyecto de nación. Se está hablando mucho de los candidatos, ¿no? Que qué candidato va a quedar. Pero ahorita mismo se está gestando el proyecto que necesitamos, que cualquiera de los que llegue defienda con todas sus fuerzas y construya con todas sus fuerzas. Entonces, realmente, ahorita a lo que estamos convocando a los candidatos de Morena es a que den de sí para mostrar todas las habilidades que tienen para llevar adelante el pueblo de México, el pueblo que está construyendo y que está discutiendo en las calles y que está definiendo la directriz, está definiendo qué país quiere. Maravilloso. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tatiana. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticias.